Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la halogenación. En la halogenación del benceno se utiliza cloro o bromo principalmente. En este caso, para generar el electrófilo necesitamos utilizar un catalizador. El catalizador puede ser tribromuro de fierro o tricloruro de fierro. También se puede utilizar el tricloruro de aluminio. De esta manera se puede llevar a cabo la halogenación. En el caso del tribromuro de fierro, un orbital de vacío del fierro se coordina con un par de electrones de uno de los bromos, se va a formar el tetrabromuro de fierro y un bromo con carga positiva. En este caso el bromo sería el electrófilo. Una vez que se genera el electrófilo, va a tomar un par de electrones del anillo aromático, se va a generar el ion bencenonio. Posteriormente el bromo negativo va a ayudar a eliminar el átomo de hidrógeno que va a ser sustituido. En este caso, se elimina el hidrógeno, entre el par de electrones y se regenera la aromaticidad, y de esta manera obtenemos el benceno sustituido con un bromo. La alquilación de Friel y Crafts es muy útil para adicionar grupos alquilo al anillo aromático. En este caso, igual primero hay que generar el electrófilo. El electrófilo va a ser un carbocatión que se forma al eliminar un halógeno, al eliminar el halógeno unido al grupo alquilo, y para eliminarlo utilizamos un ácido de Lewis. En este caso sería el tricloruro de aluminio. Sabemos que el tricloruro de aluminio tiene un orbital P vacío. Entonces, con ese orbital es que actúa como ácido, se coordina con un par de electrones del cloro, se va a formar el tetracloruro de aluminio y el carbocatión del alquilo. Una vez que se forma el carbocatión, toma un par de electrones del anillo aromático, se va a formar el ion bencenonio nuevamente. Posteriormente, la carga negativa del tetracloruro de aluminio va a ayudar a eliminar el átomo de hidrógeno que se sustituye. Entonces, se elimina el hidrógeno, el par de electrones carbono-hidrógeno entra para formar el doble enlace y regenerar nuevamente la aromaticidad. De esa manera tenemos el benceno sustituido con un grupo alquilo. La alquilación de los anillos aromáticos, o sea, en la alquilación de Friel y Kraft, no se lleva a cabo cuando en anillos aromáticos que ya tienen un sustituyente, cuando el sustituyente tiene pares de electrones no compartidos o una carga negativa. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo la alquilación de Friel y Kraft en bencenos mono o polisustituidos que tengan cualquiera de estos sustituyentes o un OH, la reacción no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Lo que sucede es que el orbital vacío, el orbital P vacío del aluminio, se va a coordinar con ese par de electrones, o sea, con un par de electrones del sustituyente, y se va a desactivar el catalizador. Esa es la razón por la cual no se lleva a cabo. O sea, se desactiva el catalizador, no se forma el electrófilo y la reacción se termina. También mediante el mismo mecanismo, o sea, con la alquilación de Friel y Kraft similar, se puede llevar a cabo la acetilación o la acilación de anillos aromáticos. Para este caso utilizamos como electrófilo el cloruro de acilo. En este caso, igual que en los halogénuros de alquilo, el anillo aromático, el tricloruro de aluminio, o sea, el ácido de Lewis, se coordina con el cloro, con un par de electrones de cloro, se elimina el cloro y va a quedar este carbono con una carga positiva. Entonces, este sería el electrófilo. Una vez que tiene su carga positiva, va a reaccionar con el anillo aromático. Tenemos aquí el mecanismo. El tricloruro de aluminio se coordina con el cloro del cloruro de acilo, se va a formar este carbocatión. Este carbocatión está en equilibrio en esta forma, o sea, la carga positiva se va hacia el oxígeno o se regresa al carbono. Cuando está sobre el carbono es cuando reacciona con el anillo aromático. Toma un par de electrones del anillo aromático, se va a formar un carbocatión, posteriormente se elimina el hidrógeno, entra el par de electrones y se regenera la aromaticidad, y de esa manera tenemos el benceno sustituido con un grupo carbonilo.
la velocidad de la nitración en bencenos monosustituidos. Nosotros tenemos, si tenemos el benceno y tenemos sustituyentes sobre él, hay que identificar qué tipo de sustituyentes tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo nitro, que es un grupo altamente electrotractor. ¿Por qué es un grupo altamente electrotractor? Lo que sucede es que tiene pares de una carga positiva sobre el oxígeno. Entonces esa carga positiva atrae electrones del anillo aromático. Acá tenemos un grupo amino. Este grupo amino tiene un par de electrones no compartidos. De alguna manera este grupo amino dona densidad electrónica al anillo aromático. Entonces, si nosotros comparamos las velocidades de reacción, o sea, vamos a llevar la nitración en las mismas condiciones, vamos a llevar a cabo la nitración de un benceno sin sustituyentes, un benceno sustituido con un grupo electroatractor y un benceno sustituido con un grupo electrodonador. Podemos ver que en las mismas condiciones, en el tiempo que se consume un mol de benceno, acá se consumen 10 a la 5 moles y en se consumen 10 a la menos 5 moles. O sea que es mucho menos, 100.000 veces menos reactivo que el benceno, y es más de 100.000 veces más reactivo que el benceno. Entonces, los grupos electrodonadores activan el anillo aromático. ¿Qué quiere decir que activan? Quiere decir que lo hacen más reactivo. ¿Por qué lo hacen más reactivo? Porque le donan densidad electrónica al anillo aromático. Los grupos electroatractores, o sea, los que quitan densidad electrónica, desactivan al anillo aromático. ¿Por qué lo desactivan? Bueno, porque le quitan densidad electrónica. Entonces, aquí hay una deficiencia de electrones que es más difícil para que un electrófilo los tome. Aquí hay mayor densidad, entonces para un electrófilo es mucho más fácil tomar el par de electrones. Entonces, ¿hacia dónde se orienta la nitración? O sea, cuando llevamos a cabo, hasta ahorita hemos visto la adición de diferentes sustituyentes al anillo aromático, pero ahora vamos a ver la adición de sustituyentes de electrófilos al anillo aromático, pero ya no todos los átomos son iguales como en el benceno. Aquí tenemos átomos diferentes. O sea, tenemos dos que están vecinos, dos que están a 2 enlaces y uno que está a 3 enlaces del carbono sustituido. Entonces, estos átomos ya no son iguales. Hay dos que sí, hay otros dos y uno, ¿no? O sea, entonces, vamos a ver hacia dónde se orienta la nitración cuando llevamos a cabo, cuando tenemos un sustituyente electroatractor y cuando tenemos un sustituyente electrodonador. Si el grupo es electroatractor, la nitración sucede sobre el carbono 3 respecto al carbono sustituido originalmente. Si el grupo es electrodonador, hay dos posiciones en las que se favorece la nitración, es sobre el carbono 2 y sobre el carbono 4. Que en este caso podemos decir que es sobre el carbono meta y sobre el carbono orto y sobre el carbono para. Entonces, los grupos electroatractores dirigen a la posición meta, los grupos electrodonadores dirigen a las posiciones orto y para. Vamos a ver por qué. O sea, por qué se lleva a cabo esas posiciones. Entonces, aquí tenemos el OH, es un grupo altamente activante, o sea, dona densidad electrónica. Entonces, vamos a obtener que la nitración se va a dirigir a la posición orto y a la posición para preferentemente. Tenemos aquí, como el OH es pequeño, entonces, y hay dos carbonos iguales, dos carbonos orto, entonces el producto va a ser 33% de nitración sobre el carbono para, 66% sobre el carbono orto. Sobre el carbono meta hay solamente trazas. Aquí es importante mencionar por qué siempre utilizamos la nitración. Bueno, lo que sucede es que el grupo nitro es un grupo altamente desactivante. Entonces, una vez que reacciona el anillo aromático con un grupo nitro y se adhiere un grupo nitro, el anillo aromático se desactiva. Entonces, ya no sigue reaccionando, porque es mucho menos reactivo este compuesto que el fenol solo. Entonces, es una manera de desactivar y ya no obtener una sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver por qué se dirige a las posiciones orto y para, cuando tenemos un grupo activante. Entonces, cuando el ataque
se lleva a cabo sobre el carbono orto, vemos que la carga positiva va a quedar sobre el carbono sustituido, o sea, donde se encuentra el OH. Entonces, el OH puede donar un par de electrones y deslocalizar la carga positiva afuera del anillo. Se la puede tener el oxígeno sabemos que puede tener fácilmente una carga positiva, o sea, puede compartir un par de electrones y la carga positiva la puede sostener fácilmente. Entonces, este intermediario es especialmente estable. También la carga positiva se puede deslocalizar sobre los otros carbonos, sobre el carbono para respecto al grupo nitro que entró y sobre el carbono orto respecto al grupo nitro. Entonces podemos ver aquí que la carga positiva se deslocaliza sobre 4 átomos, pero en uno es especialmente estable. Entonces este intermediario le da estabilidad a todo el carbocatión, o sea, al ion que se forma, al ion positivo, de tal manera que al darle estabilidad se puede formar más fácilmente, o sea, se puede formar muy fácilmente. Entonces la energía que se requiere para formarlo, la energía de activación es menor. En el caso de que se lleve a cabo la sustitución electrofílica sobre el carbono meta, podemos ver que queda sobre el carbono orto al OH, sobre el otro carbono orto al OH y sobre el carbono para al OH. En ningún momento la carga positiva se ubica sobre el carbono que tiene el OH. Entonces no hay manera de que el OH lo estabilice. Entonces, como no hay un intermediario especialmente estable, este ion requiere más energía para que se forme. O sea, la energía de activación es menor cuando se ataca, es mayor cuando se ataca la posición meta que cuando se ataca la posición orto. También podemos ver la energía, los intermediarios que se forman cuando se ataca el carbono para. Podemos ver que queda la carga positiva sobre el carbono meta respecto al OH y en un momento dado queda sobre el carbono que tiene el OH. Entonces aquí también puede deslocalizarse la carga positiva afuera del anillo y quedar sobre el oxígeno. Este intermediario vuelve a ser particularmente estable. Entonces, el ataque en las posiciones orto y para requiere menos energía para formar el ion bencenonio o el catión que es resultante. Entonces, si requiere menos energía, la energía de activación también es menor. Entonces, es por eso que se va a atacar preferentemente esas posiciones. Dijimos que las reacciones en química son como fluidos. Siempre van a fluir por el nivel más bajo, donde requiera menos energía para llevar a cabo la reacción. De ahí que se forme principalmente sobre el carbono, cuando tenemos un grupo activante, sobre el carbono orto y para. Si llevamos a cabo la nitración sobre el carbono, cuando tenemos un grupo desactivante, por ejemplo un grupo carbonilo es un grupo desactivante, no es tan fuerte, pero aún así desactiva el anillo. Entonces vamos a ver que se obtiene principalmente el producto sobre el carbono meta, que del carbono orto y para, o sea, el grupo nitro sobre los carbonos orto y para se obtienen solamente trazas. Vamos a ver por qué. Vamos a ver que cuando se lleva a cabo el ataque sobre el carbono orto, la carga positiva queda sobre el carbono que está sustituido. Este carbono es especialmente inestable. ¿Por qué es especialmente inestable? Lo que sucede es que cuando tenemos un grupo carbonilo o un grupo desactivante, el carbono al que está unido tiene una carga positiva. Este carbono ya tiene una carga positiva. Entonces, no es tan fácil volver a ponerle una carga positiva sobre este. ¿Por qué? Porque se requiere más energía ponerle una carga positiva aquí a este carbono, porque ya es deficiente en electrones. Entonces, aun cuando se puede localizar sobre los otros átomos, sobre el carbono meta respecto al carbonilo y sobre los carbonos meta respecto al carbonilo, este intermediario es altamente inestable. Entonces, como es altamente inestable, se requiere más energía para formarlo. ¿Qué pasa cuando se ataca la posición meta? Cuando se ataca la posición meta, podemos ver que la carga positiva queda sobre los carbonos orto al grupo carbonilo y sobre el carbono para al grupo carbonilo. En ningún momento la carga positiva queda sobre el carbono donde está el grupo carbonilo. Entonces, no hay un grupo que lo active, pero tampoco no hay un intermediario que lo desactive. Entonces, de ahí que se prefiera la posición meta. También cuando se ataca la posición para hay un intermediario,
en un momento dado la carga positiva queda sobre el carbono que tiene el grupo desactivante. Entonces este intermediario es especialmente inestable. Al ser inestable se requiere más energía para formarlo, y eso hace que la energía de activación del ataque orto y para sea mayor que cuando se ataca la posición meta.